Muy buenas, querida familia, feliz tiempo de Pascua. Lamento infinito no poder estar con vosotros online, pero bueno, las tareas de la parroquia me impiden porque tenemos ahora worship. Así es que nada, vaso de cafetito o de colacao, porque ya a estas horas, para dormir un poquito bien. Y al ataque, vamos a sumergirnos un poquito en la exégesis, que así se llama, en el estudio pormenorizado del pasaje del Evangelio de San Lucas, una de las apariciones de Jesús resucitado, que hoy nos propone el Evangelio. Así es que, al ataque. Chao. Bueno, familia, vamos a comenzar leyendo el Evangelio, pero lo voy a leer de acuerdo con una versión, el Nuevo Testamento del Padre Iglesias, que es la más ceñida, palabra por palabra, al griego original de los evangelios. O sea, no la voy a leer como la vais a escuchar en misa, sino como realmente traducido palabra por palabra se dice en griego, aunque a veces esto nos pueda resultar un pelín más duro al oído, ¿no? Del Evangelio de San Lucas. También ellos referían lo ocurrido en el camino y cómo se les dio a conocer en la fracción del pan. Mientras estaban diciendo esto, él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero despavoridos y asustados, creían estar viendo un espíritu y les dijo: ¿por qué estáis alarmados y por qué surgen dudas en vuestro interior? Ved mis manos y mis pies, yo soy, en persona. Palpadme y ved. Un espíritu no tiene carne y huesos, como podéis ver que yo tengo. Y nada más decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como aún seguían incrédulos de pura alegría y estaban sorprendidos, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le dieron un trozo de pez asado y cogiéndolo comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que significaban mis palabras, las que os dije mientras estaba aún con vosotros. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió la inteligencia para entender las escrituras y les dijo: está escrito así, el Mesías tiene que sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y tiene que predicarse en su nombre el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando a partir de Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el evangelio que hoy nos ocupa es un evangelio profundísimo. En primer lugar, dice: también ellos referían lo ocurrido en el camino. O sea, estamos con que los dos de Emaús, después de recibir esta visita de Jesús a lo largo del camino, vuelven corriendo a Jerusalén. O sea, pero vuelven de noche. O sea, no te imagines que en ese momento se les aparece Jesús resucitado, se ponen a la carrera de nuevo para Jerusalén, recorriendo a toda velocidad el camino, y entonces llegan al cenáculo y empiezan a decirle a los demás que Jesús se les ha aparecido. Claro, esto al resto de apóstoles les tenía que mosquear bastante, porque los de Emaús dicen: esta mañana vinieron unas mujeres diciendo que... Claro, pero lo dicen en tono despectivo, como, bah, tío, lo están diciendo unas mujeres que lo mismo se les ha ido la olla, catapum, ¿sabes? O sea, dice: es verdad que también se ha parecido a Pedro, cosa que los evangelios no nos narran una aparición a Pedro, pero los dos de Emaús lo dicen. Dice: es verdad que se ha parecido también a Pedro, como diciendo, esto ya nos parece como más sensato, joder, que Pedro dice que lo ha dicho, pero bueno, a ver si va a ser alguna especie de trauma post-pasión, tampoco vamos a querérnoslo mucho, pero claro, ellos en ese momento, después de haber visto a Cristo resucitado, vuelven corriendo al cenáculo y empiezan a contarle a los del cenáculo lo que han visto. Claro, los del cenáculo tenían que estar flipando, porque ella es Magdalena y las mujeres, Pedro, que también lo ha visto, y ahora estos dos que se habían ido desanimados a Emaús, también lo han visto. Y claro, las mujeres se lo pueden haber imaginado, pero estos que estaban desanimados, es decir, que no esperaban la resurrección, y que no solo no la esperaban, sino que pensaban que todo había acabado, resulta que ahora experimentan lo contrario. Por tanto, un cambio tan brusco solo puede ser verdad.
Claro, esto es como cuando te dicen, se ha convertido una persona, pero vamos a ver, ¿qué se va a haber convertido si yo lo llevo viendo por aquí, por la iglesia, mucho tiempo? Ahora, si te dicen, no, se ha convertido uno, chico, que es el peor de tu pueblo, que siempre está lejos de la iglesia, que si coqueteando con la droga, que si patatín patatán, ostras, pues si se ha convertido ¿qué me dices? O sea, ha tenido que pasar algo. Claro, pues imagínate, los dos de Maús, que eran los dos más depresivos, o sea, porque habían cogido y habían dicho, es que nos vamos ya, no esperamos ni a mañana por la mañana. Y resulta que vuelven diciendo que se les ha parecido. Claro, tú imagínate. Entonces, mientras están hablando al resto en el cenáculo, dice, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Si alguno ha ido a Israel, la forma que en Israel se tiene de saludar es shalom. Shalom es como decir hola. En hebreo, shalom, que se parece mucho al árabe, porque los árabes dicen shalom, shalom aleikum, y los hebreos shalom leja, shalom lej, bueno, lo que toque, ¿no? Chico, chica, paz para ti, paz para vosotros, vosotras, pero bueno, shalom. Shalom significa literalmente paz. Pero la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento hace referencia un poquito a el compendio de todos los bienes, tanto materiales como espirituales, que el Señor da. No simplemente se refiere a paz de ausencia de guerra, sino a paz en el sentido de bienestar, bienestar. Es decir, armonía interior y exterior. De tal forma que la primera palabra que Jesús resucitado dirige a los apóstoles es paz a vosotros. Shalom. Valejem. O sea, paz con vosotros. Qué impresionante, ¿no? O sea, el deseo de Cristo resucitado es que tengas paz interior. Hay un libro impresionante, a mí me hizo mucho bien, sobre todo a mucha gente que conozco le ayuda mucho, de Jacques Philippe, que se llama La paz interior. Bueno, lo recomiendo. Dice, pero despavoridos y asustados, creían estar viendo un espíritu, despavoridos y asustados. Fijaos, una de las cosas por las cuales la resurrección de Jesús es históricamente cierta y no puede ser un invento elucubrado e imaginado es, uno, que los primeros testigos y portavoces de la resurrección son mujeres, cosa que si esta historia se la habría inventado un judío del siglo I, habría dicho que los primeros testigos de la resurrección son hombres, no mujeres. Porque, por ejemplo, en el siglo I, el testimonio de una mujer en sede judicial no era válido, ni siquiera para condenar a uno a muerte por asesinato, por homicidio. ¿Lo había visto una mujer? Pues no contaba, ¿veis? Y en cambio, los primeros testigos de la resurrección son mujeres. O sea, ningún apóstol se podría haber inventado esta historia a no ser que hubiera sido verdad. Y lo siguiente, algunos dicen, no, es que los discípulos tuvieron un shock psicológico y ellos mismos se imaginaron la resurrección de Jesús. Todo lo contrario. Si estaban mal dispuestos. O sea, de hecho dice aquí, despavoridos y asustados creían estar viendo un espíritu. O sea, no solo no creían en la resurrección, sino que no tenían ninguna gana, ni siquiera ni la más leve ni remota sospecha de que eso se pudiera dar, porque los judíos creían que habría una resurrección, creían en la resurrección, pero al final del mundo, al final de los tiempos, la resurrección de toda la carne, pero no ahora. De hecho, ni creían en la resurrección, ni la esperaban para ahora, y cuando se les aparece Jesús dicen, no puede que haya resucitado, tiene que ser su fantasma. O sea, como cuando se aparece un muerto, un fantasma o una ánima bendita del purgatorio, porque no creen que alguien pueda resucitar con su cuerpo. O sea, lo están viendo y dice, despavoridos y asustados, creían estar viendo un espíritu. Pero a mí esto me encanta, porque no simplemente habla de la veracidad de los relatos de la resurrección y de que acontecieron históricamente, sino de que a pesar de que también nosotros podemos estar mal dispuestos para el encuentro con Cristo, Dios puede hacer un milagro en cualquier momento. Esta semana me han contado una cosa que no la puedo contar porque no sé quiénes estáis detrás de la cámara y lo mismo, pero de un chico que estaba súper mal dispuesto para algo, el Señor le toca el corazón y catapum. O sea, es que Dios puede tocar el corazón en cualquier momento, en cualquier oración delante de Él, y todo lo que eran inconvenientes, que desaparezcan. Siguiente punto, Snoopy, vamos allá. Bueno, Jesús les dice, ¿por qué estáis alarmados? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón?
Ved mis manos y mis pies, soy yo, en persona, palpadme y ved, un espíritu no tiene carne y huesos, como podéis ver que yo tengo. Y nada más decir esto, les mostró las manos y los pies, y como aún seguían incrédulos de pura alegría y estaban sorprendidos, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dieron un trocito de pez asado, y cogiéndolo lo comió delante de ellos. Bueno, vamos a analizar todas estas acciones que pasan, que son muy interesantes. Vamos a empezar con la última. ¿Por qué Jesús se pone a comer delante de los discípulos? Fijaos, hay una cosa muy curiosa en el libro de Tobías, en el capítulo 12, versículo 19, y es que en este libro aparece un ángel, el arcángel San Gabriel. Y no se le ocurre otra cosa a Tobías que invitarle al arcángel San Gabriel a comer. Y entonces el arcángel San Gabriel le dice a Tobías: pero tú estás tonto, hermoso. Bueno, no, eso lo diría un manchego, pero tú estás tonto, hermoso. O sea, si yo no puedo comer porque soy un ángel. Evidentemente, un espíritu que carece de materia no puede comer. Yo recuerdo cuando era chiquitito ver la película de Casper, no sé si os suena a algunos, que empiezan los fantasmas esos a comer de Casper y toda la comida empieza a caer al suelo, porque claro, evidentemente no tienen cuerpo. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque Jesús se pone a comer delante de ellos para que crean en la resurrección. Es que no creen. Por eso San Lucas escribe este evangelio para garantizar la historicidad de la resurrección. Es que soy yo en persona. Y es muy importante los verbos de experiencia. Se ha repetido varias veces el verbo ver, el verbo tocar o palpar, el verbo comer. ¿Para qué? Para hablar de la realidad de la resurrección de Jesús, que tiene un cuerpo de verdad. A mí esto me ayuda también bastante porque quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Dios. La fe cristiana no es el budismo. La fe cristiana no es la espiritualidad oriental, donde la transformación interior viene a base de poner ideas en la cabeza, o mejor dicho, a base de quitar ideas de la cabeza, ¿no? Y quedarte como una especie de vacío de nirvana. No. En la fe cristiana, la transformación viene por el encuentro con Cristo, por la experiencia con Dios. Y Jesús se ve, se toca, se palpa y se abraza, familia. A Jesucristo se le abraza. Tengo unas ganas locas. Bueno, cuando estéis viendo esto, yo voy a estar pasándomelo mejor con un worsipaco de mucho cuidado, una oración de alabanza. Pero es que tú ves cómo el Santísimo sana. Tú ves cómo Jesucristo cura los corazones. Porque Dios existe y a Dios se le toca. Cuando la gente dice: no, ya Dios no lo veo, porque no tienes fe, narices. Pues eso no lo ves. Pues no tienes fe. Porque si tuvieras fe, mirarías al sagrario y dirías: yo creo en Jesucristo que está ahí. Como la Virgen de Fátima le enseñó a decir a los pastorcitos: Dios mío, yo creo y espero en ti, te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni aman. Porque creerías en la realidad de Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, pues esto es lo que quiere Jesús que experimenten los apóstoles con esos verbos de: tocadme, abrazadme, no os dé miedo, traedme algo de comer y veis que soy yo. La realidad de mi cuerpo, de esa fe cristiana que se experimenta. Por otro lado, hay un detalle curiosísimo, y es como Jesús les enseña las heridas. Bueno, esto tiene un doble significado. Uno, decir que el cuerpo de Jesús es el mismo cuerpo que crucificaron, que hay una identidad. Por eso muestra las heridas, que son como las huellas dactilares de la pasión. No es otro cuerpo el que sale del sepulcro, sino el mismo que enterraron. Pero es interesante porque Jesús resucitado, no solo aquí, también en la aparición que San Juan nos cuenta, Tomás, insiste mucho no solo en la contemplación de sus heridas, sino en el caso de Tomás: trae tu mano y métela por la herida en mi costado. ¿Por qué esta necesidad de las heridas? Fijaos que Jesús no necesitaba sus heridas después de resucitar. Yo creo, y los evangelios pues en ese sentido son claros, de que el cuerpo de Cristo resucitado no es un cuerpo sufriente, es un cuerpo glorioso. De hecho, las marcas de la pasión desaparecen. Se van las marcas de la corona de espinas, se van las marcas de la espalda de los azotazos, se van las marcas de esas rodillas en carne viva, desaparecen las marcas del sufrimiento. Pero ¿por qué quiere Jesús que todavía continúen las marcas de la pasión?
Os voy a poner un pelín más difícil la pregunta. En el libro del Apocalipsis, Jesús aparece como el Cordero de Dios, y ese Cordero aparece degollado, aparece con las marcas, aparece con sus heridas. ¿Por qué Jesús en el cielo, que es lo que nos describe el libro del Apocalipsis, y por toda la eternidad, hasta el fin del mundo, el infinito y más allá, por toda la eternidad, quiere seguir manteniendo las marcas de su pasión? Porque son las marcas de su amor por ti. Las marcas de su amor por ti. Esto es profundísimo. ¿Por qué? Fijaos, hace poco leía que Ribéry, uno de los míticos jugadores del Bayern de Múnich, que también fue jugador de fútbol del Real Madrid, había sufrido un horrible accidente de tráfico, en parte provocado por una serie de conducta que él tenía, que bueno, tampoco es que fuera de lo más ética, era un poquito un viva la vida, y se pegó un piñazo con el coche. Claro, la cara, si la habéis visto, tiene un montón de costurones, de cicatrices, y le ofrecieron pues una operación de cirugía estética que le borrara o camuflara un poquito todo eso. Entonces Ribéry, jugador del Bayern, dijo que prefería que no. ¿Por qué? Porque esas heridas, esos costurones, esas marcas, en parte le estaban recordando de qué tipo de vida había sido salvado. Claro, ¿por qué son interesantes las heridas de Jesús? Esas heridas permanecen eternamente abiertas para ti. Para ti. San Juan de Ávila decía: cada vez que en el mundo encontréis luchas, refugiaos en las heridas de Cristo, que para eso están abiertas, porque son los testimonios de su amor. Y Jesús no quiere que esos testimonios de su amor se borren nunca. Por eso nos llama a la contemplación de sus heridas, a la contemplación de sus heridas, a tener siempre delante de nosotros esas heridas. Finalmente dice, nada más decir esto, les mostró las manos y los pies, y como los discípulos seguían incrédulos de propia alegría, ¿no? Les dijo ya, dadme algo de comer. ¿Qué significa la expresión incrédulos de pura alegría? Bueno, en el Evangelio de San Lucas, súper importante, el binomio tristeza-alegría, se utiliza mucho. La ausencia de Cristo provoca la tristeza, la presencia de Jesús produce la alegría. De hecho, si nos vamos a la escena de Getsemaní en el Evangelio de San Lucas, tiene una frase que se entiende muy regular, porque dice: los discípulos se quedaron dormidos a causa de la tristeza. Vamos a ver, si se quedaron dormidos en Getsemaní era porque se habían pegado una cena del siglo y porque no sabían ni lo que estaba pasando, porque era de noche y se quedaron fritos, punto, a causa de la debilidad y a causa de que todos a partir de una determinada hora estamos para pocos trotes. Pero ¿por qué dice San Lucas se quedaron dormidos a causa de la tristeza? Bueno, en el fondo los discípulos no estaban en comunión con Cristo porque no estaban vigilando, no estaban orando. Entonces, como no estaban en comunión con Dios, el resultado es el sueño y la tristeza. El sueño y la tristeza espirituales son el signo de aquella persona que vive ajena a Cristo en el Evangelio de San Lucas, mientras que la alegría es el signo de aquel que vive con Cristo. Por ejemplo, Zaqueo, ¿cómo recibe a Jesús? Lleno de alegría. El padre, ¿cómo recibe al hijo pródigo? Lleno de alegría. La mujer que encuentra la moneda perdida, ¿qué dice? Que llena de alegría, tal cual, fue a organizar una fiesta con sus amigas. El buen pastor, lleno de alegría, se carga la ovejita y la lleva en hombros. Los pastores en la infancia, llenos de alegría, fueron al Belén, ¿no? Al portal de Belén. Es tan importante el binomio tristeza-alegría en Lucas porque tristeza y sueño, en el sentido espiritual, es decir, el sueño, el empanamiento espiritual, el letargo espiritual, es el signo de aquella persona pues que no está viviendo con frescura su unión con Jesús, su fe. Por eso es tan importante aquí, dice, no podían incrédulos creer a causa de la alegría. Claro, porque la presencia de Jesús resucitado, si antes ha dado paz, shalom, ahora el segundo fruto espiritual que va a dar es la jará, que en griego significa alegría, o shimja en hebreo, la alegría.
Bueno, esto sí que os va a resultar curioso, curiosísimo, porque en el Evangelio de San Lucas es tremendo, tremendo. Lo primero que hace Jesús resucitado, siempre a los dos de Maús y ahora a los que están en el cenáculo, dice, entonces les abrió la inteligencia para entender las Escrituras. O sea, Jesús a los dos de Maús, ¿qué hace? Les da una catequesis. Dice, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, es decir, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Jesús les da una catequesis sobre... es que no lo vamos a entender si no lo explico. Mirad, voy a hacerlo de otra forma. ¿Qué le pasa a los dos de Maús? Que no entienden. ¿Cuál es el resultado final? Que Jesús les abre la inteligencia. ¿Qué les pasa a los que están en el cenáculo aquí, que no entienden? ¿Qué hace Jesús? Abrirles la inteligencia. Y vosotros me preguntaréis, ¿pero y qué no entienden? Bueno, pues lo que no entienden, porque no entra en la cabeza de un judío de ninguna forma, es ¿por qué puñetas el Mesías tiene que padecer? O sea, si de la vida de Jesús, todo perfecto. Que nació en un sitio humilde, bueno, sí, humilde, pero Belén, que de allí era David. Venga, vale, tiene un pase. ¿Que estuvo en Egipto? Bueno, venga, como el resto de Israel, tiene un pase. ¿Los milagros? Oh, ningún problema, el Mesías tendría que hacerlos, qué guay. Resucitaba muertos, ole, expulsaba demonios, claro. Alimentó a la multitud, bien, muy bien. Predicar, ¿cómo predicaba? Con autoridad, perfecto. Pero ¿y la cruz? ¿Dónde está escrito en todo el Antiguo Testamento que el Mesías tenga que padecer? Buscadme la cita, que no la he encontrado yo todavía. Sí, en Isaías 53 hay unos cánticos, los famosos cánticos del siervo, que dicen que sufrirá, que sus heridas nos han curado. Pero claro, en los cánticos del siervo no se dice en ningún momento que esa figura sea el Mesías. Claro, ahora nosotros, releyéndolo a la luz de la pasión de Jesús, sabemos que es el Mesías, pero así cualquiera. Es como si sabemos el resultado de un problema de matemáticas antes de que nos lean el enunciado, vale, muy bien. Pero en ningún lugar del Antiguo Testamento aparece que el Mesías tenga que sufrir, y encima cómo sufre. Entonces, ¿cuál es el disgusto de los dos de Maús? Que no encajan el final de la vida de Cristo, que no encajan la cruz, que no encajan la pasión. O sea, es que era lo que costaba entender. Si tú te vas al Evangelio de San Marcos, por ejemplo, que el Evangelio de San Marcos recoge la catequesis oral de la predicación de San Pedro, porque San Marcos fue el secretario de San Pedro, todo el santo Evangelio desde el principio hasta el final responde a una única pregunta, que sería la pregunta que más rayadas le haría San Pedro. ¿Por qué la pasión? ¿Por qué el sufrimiento? O sea, los discípulos de Maús se fueron desilusionados porque no tenían sufrimiento. Por eso Jesús les tuvo que explicar todo el Antiguo Testamento para hacerles entender una cosita. Tatuároslo aquí, familias, que el sufrimiento entra dentro del plan de Dios. Y que Dios tiene un plan en todo el Antiguo Testamento y la pasión de Jesús cumple ese plan. Y en ese momento, a los dos de Maús les abre la mente para que comprendan las Escrituras. ¿Qué hace ahora Jesús en esta aparición a los que están en el cenáculo? Con los dos de Maús que les estaban hablando, ¿no? Que Jesús resucitado les da su paz, punto número 1. Les da su alegría, punto número 2. Y les abre la mente para que comprendan las Escrituras. Es decir, Jesús hace aquí lo mismo que en el capítulo anterior había hecho con los dos de Maús. ¿Por qué? Porque necesitamos abrir la mente para entender el misterio del sufrimiento. Tú también tienes sufrimiento, tú también tienes cruces en la vida. Estás pasando por situaciones de confinamiento, de qué sé yo, que te hacen preguntarte muchísimo, bueno, ¿y esto para qué? Bueno, ¿y por qué el sufrimiento? Bueno, ¿y qué saco yo del sufrimiento? Bueno, ¿y para qué me sirve a mí esta situación? Bueno, ¿y por qué? Claro, en el fondo, es que vemos la vida con los ojos humanos, pero no desde la perspectiva divina. Porque siempre lo que tenemos que descubrir es que Dios tiene un plan y que también el sufrimiento entra dentro del plan de Dios. Como dice
San Pablo en la carta a los romanos. Todo sirve para el bien de los que aman a Dios. Entonces lo que ellos no entienden es cómo encajar la cruz. Y por eso Jesús les tiene que abrir la mente para que comprendan cómo encajar la propia cruz. ¿Veis? Qué interesante. ¿Y cómo la encajan? Cuando se dan cuenta del significado de las Escrituras, que es lo mismo que decir: hay un Antiguo Testamento, un montón de páginas, escrito siglos antes de que venga Jesús, y el Antiguo Testamento me está hablando de que Dios desde hace siglos tenía un plan. O sea, por tanto, el sufrimiento forma parte del plan de Dios. No es una cosa que ahora mismo Pilato y Herodes y no sé quién se han juntado y han matado a Jesús. No, no. Ya hay un plan o un proyecto de Dios. Entonces, muy bonito, porque Jesús te abre la mente a ti para que comprendas tu vida como un proyecto de Dios. Que tu vida es un proyecto. Tu vida no es: esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa y no tengo ni puñetera idea de por qué. No, tu vida es un proyecto. Por eso les abrió la mente, les abrió la inteligencia para entender. Dice aquí el Evangelio de San Lucas: para entender, para comprender. Bueno, pues invoca al Espíritu Santo, y que la presencia del Espíritu Santo y de Cristo resucitado te ayuden también a ti a entender. Y dice Jesús: es que estaba escrito. Estaba escrito quiere decir había un plan. Estaba escrito quiere decir había un plan establecido. El Mesías tiene que sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. El Mesías tenía que sufrir, así estaba escrito. Yo creo que es una de las frases más bonitas de todo el Nuevo Testamento. A mí personalmente, así estaba escrito. El Mesías tenía que sufrir. Porque es como decir: no os asustéis de lo que ha pasado. Si es que ya estaba esto en mi mente, ya existía esto en mi proyecto. Querida familia, vamos a terminar. Último puntito. Dice: después de que Jesús les haya abierto el entendimiento para que comprendan las Escrituras, dice: en el nombre del Mesías, en su nombre, tiene que predicarse el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Últimas palabras de Jesús resucitado: vosotros sois testigos de esto. O sea, la misma catequesis de escritura, de Biblia, que los apóstoles han recibido, Jesús quiere que llegue hasta el confín del mundo, que llegue completamente a todos los rincones. Por eso, en cuanto termina el Evangelio de San Lucas, comienzan los Hechos de los Apóstoles, que digamos son el cumplimiento de esta última frase de Jesús. O sea, predicad esto y llevadlo hasta los confines del mundo. En este último mandato de Jesús me fijo en dos cosas, ¿no? Dice: en su nombre ha de predicarse el arrepentimiento para perdón de los pecados. O sea, es el mejor resumen que yo he escuchado de la fe cristiana, o del objetivo de la fe cristiana. ¿Cuál es? El arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea, ya está. ¿Qué es lo que busca Cristo? Perdonar, abrazarte. Por tanto, que en nombre del Mesías se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Punto. Simplifícate. Descomplícate. ¿Qué es lo que tiene que entender el mundo? Que Dios le ama tanto que ha enviado a su Hijo único para que, muriendo y derramando hasta la última gota de su sangre en cruz, se nos borren los pecados. Y para eso hace falta arrepentimiento. Poniendo delante de tus ojos el mayor acto de amor de la historia y de misericordia, que tú te arrepientas. Punto. Y final. Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y este es el fruto espiritual que cada uno de nosotros ha recibido en su primer encuentro con Cristo. Que te has sentido acogido y has sentido que has recibido un abrazo de amor y misericordia como no te puedes ni imaginar. Impresionante. Siguiente lugar, dice: vosotros sois testigos de esto. Impresionante. ¿Qué quiere decir vosotros sois testigos de esto? O sea, Jesús te quiere convertir en su testigo. Me encanta
porque en griego la palabra testigo se dice mártir, ¿eh? Vosotros sois mártires de esto, sois testigos de esto. O sea, el Señor quiere atraer a un montón de gente a su corazón. El Señor busca que muchas personas le quieran y le amen. Jesús no está contento cuando nos ve siempre a los mismos en la iglesia. Quiere que nos abramos y que busquemos el que Él sea conocido y amado. No podemos contentarnos con mirar a la derecha y a la izquierda y ver siempre a los mismos en el banco. ¿Por qué no? Por ejemplo, aquí en Worship o las alabanzas en la parroquia, yo qué sé, lo que sea, o las oraciones de tu parroquia, es que no sé de cuántos sitios estáis. Invita a un vecino tuyo que está sufriendo. Invita a alguien que lo está pasando rematadamente mal. O sea, es que la gente, ¿cuántas veces te has llorado esta semana? Algún amigo tuyo, compañero de trabajo. Más de uno. En vez de darle un buen consejo tipo, bueno, tranquilo, esto va a pasar, no te preocupes, no es para tanto, ¿por qué no lo has cogido, te has sentado con él y has dicho, abre tus manos, vamos a rezar juntos? Vamos a rezar juntos. Vamos a pedirle a Dios que te dé fuerzas, que te ilumine. ¿Por qué no? Dios nos llama a ser testigos. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, que empiezan ahora, pues en todos los discursos que dan los apóstoles, en todas las homilías, en todas las predicaciones, siempre se repite este leitmotiv, siempre se repite este estribillo. Nosotros somos testigos. Bueno, pues querida familia, a dar testimonio, pero a tope del Señor. Así es que un abrazo gigante y vamos a rezarle algo a la Virgencita para terminar. Wow, perdón. Aquí tengo este cuadro de María que me regaló mi madre cuando era seminarista. Lo tengo en el cuarto de estar, en el lugar de la televisión, porque no tengo televisión, mejor, así le rezo a la Virgen. Así es que vamos a rezarle a ella. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Le doy un beso. Lo pongo por aquí. Y, querida familia, el Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Nos seguimos viendo cada semana, cada día, en mi canal de YouTube, Cura de Toledo. See you.